Nosotros tenemos cerebro y donde cerebro tenemos cerebro y cerebelo. Cerebro es más relación de consciente y cerebelo más relación inconsciente. porque digo así? Cerebro izquierda, cerebro tenemos diencéfalo, cerebelo, cerebro, cerebelo. Cerebro parte de izquierda es su trabajar pensamiento, parte de derecha su responsabilidad, sentimiento, emoción. Y diencéfalo su responsabilidad, control, temperatura. Entonces, control nuestro grado. También cerebelo trabajar tensión, pero de verdad temperatura y circulación es los dos de una pareja, no se puede faltar. Luego cerebelo controla nuestro sistema autónomo, tensión, digerir, etcétera, etcétera. Muy bien. Y cabeza necesita circular, porque cabeza es 98% es vena, sangre. Entonces, por sangre, circulación, hay cuando llenar, expansión, cuando fuera, relajación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, diencéfalo llenar sangre, luego, ese momento, cerebelo medio es fuera sangre. Entonces, llenar, relajación. Claro, cuando diencéfalo llenar sangre, efecto a derecha, entonces, efecto derecha, parte de derecha, llenar sangre, expansión, ese momento izquierda es relajación, fuera sangre. Luego, reacción de activo-pasivo, reacción aquí mayor y aquí menor. Luego, cuando aquí llenar sangre, claro, aquí menor sangre. Cuando efecto a derecha, aquí mayor, entonces aquí menor sangre. Y aquí reacción, aquí mayor, entonces izquierda menor. Parece necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 ciclos. Y este control 12 ciclos, generalmente hay que equilibrio. Por ejemplo, aquí lleno y aquí así desequilibrio ciclo. O tiempo desequilibrio, entonces perder ciclo. Así volumen y ciclo hay que equilibrio. Si no perder este ciclo de equilibrio, ya hay mucha fricción por carga con volumen. Entonces esta fricción molesta sinapsis o por carga ya neuronal molesta. Así sentimiento también efecto. Por eso control este ciclo es mi método de craneosacral. Y el mundo tiene terapia craneosacral. Pero vamos a ver este método, esta forma de ciclo. Parece mariposa, 4 alas y el eje. Por eso yo llamar 3 mariposas, porque digo, aquí también lumbar, cadera, ciática, generalmente forma parece mariposa. También pectoral, ala y costilla y centro. También hay como mariposa. Por eso, aquí centro de gravedad, aquí también centro de gravedad y 4 alas. Entonces aquí también hay centro de gravedad. 4 alas
cada uno tiene su centro de gravedad. Este centro de gravedad, con teoría de matemático, hay grafía, hay que sale como natural 4 ala y centro, punto cero. Entonces, tenemos, digo, 3 mariposas, no es fantasía. Problema mucha gente, cultura, yoga dice chakra, o chino, o método de acupuntura, medicina tradicional china, o taoísmo dice tantien. Da igual, no apego nombre, centro de gravedad, y aquí este parte es parte de singular, corazón y pulmones. Entonces, sistema singular y mano, aquí es centro de su sistema nervioso. Y aquí es pierna y sistema de digerir, centro de gravedad de sistema digerir y pie. Centro de gravedad, sistema singular y brazo. Y aquí es cerebelo. Y los 3 unir pasa a abrir psoas, pasa médula, relación con nervio central. Por eso no es práctica fantasía, hay que practicar real. Reacción, objetivo no es acción. Acción es metodología, manera, reacción es objetivo. ¿Vale? Objetivo, primero usted activar tendón del tobillo, también agarrar y 12 energías hay que pegar juntos. ¿Qué? Uno, estirar. Pero usted pensar, entonces uno estirar así, otro estirar así. ¿Sí? Luego, sí. Luego, cuando así, estirar de acción, reacción, su ala, aquí ala, abajo. Sí. ¿Me explico? Aquí abajo. Luego, cuando acción-reacción, luego tensión, converger ¿dónde? Aquí. Pectoral y sacral. Su sacral pega, empuja suelo, pectoral también, su costilla así, pectoral, sacral, todo, empuje, pega suelo, cuerpo no mueve. Así es, 1, 2. Y es de mantener energía tensor de alma
empuje abajo y sacral también empujar abajo. Ese, su energía de pierna, mano, todo, converger pectoral sacral abajo. Se nota, ¿sí? Se nota. A ver, ahora con su sentido explícame. Empuje, acción. Ahora medir su peso o densidad de pectoral y sacral. Medir. Vale. Ahora suelta. Solo mano tensar. Pero no converger. ¿Me entiende? ¿Qué tal? Ahora medir. Muy variedad, muy menor densidad pectoral y sacral. También. ¿Se nota? Sí. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 1, cuando 1, activa y suelta. 2, suelta. 3, suelta. ¿Se nota? Importante su tensión, tensar de pie y mano, reacción, converger, pectoral y sacral. Ya muchas veces digo, pectoral hay una mariposa, sacral también hay mariposa. Entonces su tensión, reacción, converger dentro de pectoral y sacral. Hay que sentir tensión. ¿Me entiende? Densidad, perdón, densidad. Explico. Ok, ahora repita. Digo, movimiento de pecho, no hay secreto. Es movimiento super mano baja mano. Pero mira, ahora 5 dedos, pectoral, sacral y empuje aquí. Vale, pega bien. Entonces, ahora, tensión, cuando mueve, converger su densidad. Movimiento es acción. Y cuando mueve, su situación de acción, de reacción hay que converger pectoral. Claro, pierna también hay que converger sacral. Así también, no debe haber eso. Solo ustedes, su ego controla este movimiento, pero objetivo, mantener, converger energía, densidad, donde pectoral sacral. Luego viene derivado buen estiramiento. ¿Cuál problema? Mucha gente solo acción, objetivo, estiramiento, reacción, pectoral sacral, todo va a quedar. ¿Explico? Por ejemplo, así, no, olvídate eso. Pectoral sacral, ala, fija, cadera, pega. 2, 3, esa es práctica. Reacción de estiramiento es como natural, viene, pero usted da acción de estiramiento, pero pectoral sacral no converge tensión. Entonces esa práctica no es punto de vista de nosotros. ¿Explico? Entonces, así o así, todo lo mismo. Y cuando Tai Chi, cómo mueve, todo lo mismo. O cuando, eso, cuando, no es eso, cuando así, energía converger, pectoral, sacral, lo mismo idea. Entonces, por eso digo, movimiento es 1000 cambios. Cuando cambio, que es su transforma de movimiento, practica solo uno. ¿Qué? Converger, pectoral, sacral.